En los tiempos modernos, los tiempos que estamos viviendo ahora, muchos se han preguntado si hay una conexión entre lo que dice la palabra de Dios, lo que profetiza, y el futuro de naciones poderosas como por ejemplo Estados Unidos. Aunque la Biblia no menciona específicamente a esta nación, la palabra de Dios ofrece principios universales sobre cómo Él trata a las naciones, lo que puede ser aplicado a cualquier país, incluyendo a Estados Unidos. Este tema debe ser abordado con sabiduría, pero no con una sabiduría natural, carnal, humana. Podemos dar nuestra opinión, pero nuestra opinión no es la verdad, no es el resultado final. Tú puedes dar tu punto de vista sobre lo que está viviendo Estados Unidos o lo que está viviendo tu país, pero no significa que esa sea la verdad total. El juicio de Dios son imparciales, son universales. La Biblia deja claro que Dios juzga a todas las naciones conforme a su justicia y rectitud. Proverbios capítulo 14, versículo 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Dios ha establecido un estándar de justicia para las naciones y cuando éstas se apartan de él, corren el riesgo de experimentar su juicio. A lo largo de la historia bíblica vemos cómo Dios actuó con naciones como Israel, Egipto, Babilonia, Asiria. Los juicios de Dios son siempre el resultado de la maldad, son el resultado de la injusticia, son el resultado de la idolatría, son el resultado del rechazo persistente de su verdad. El libro de Jeremías también nos recuerda que Dios es soberano sobre todas las naciones. Jeremías capítulo 27, versículo 8. Toda nación que no escuchare la voz de Jehová y no obedeciere, será destruida por la espada, el hambre y la pestilencia, es decir, la guerra. Cuando habla de espada, hay que referirse a la guerra. El hambre y la pestilencia, sabemos lo que es. El hambre, falta de alimentos. La pestilencia, enfermedades. Las enfermedades vienen porque no hay comida, el cuerpo se deteriora, el organismo se resiente, pero también las enfermedades y las pestes vienen por la muerte. Y este principio es aplicable a cualquier nación en cualquier época. Dios juzga a las naciones según su moralidad y sus acciones. Ahora viene la pregunta que yo te hago en este día, y es la pregunta que yo también me hago. ¿Está Estados Unidos bajo el juicio de Dios? Hay muchos cristianos que se preguntan si los eventos actuales en Estados Unidos, como las divisiones políticas, la violencia, la inmoralidad, la apostasía, los desastres naturales, son señales del juicio de Dios. No se puede decir con certeza si es un evento específico lo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos. Podríamos pensar que es el juicio directo de Dios. Yo así lo pienso y yo así lo siento. No es casualidad los temas de inmigración, la violencia, la inmoralidad, la apostasía, las divisiones políticas, todos los desastres naturales que está viviendo Estados Unidos, huracanes, tormentas, incendios, todo esto prácticamente en menos de 2 años. Yo esto lo veo como juicio directo de Dios. Quizás me equivoque, pero es mi punto de vista, es la opinión personal. La Biblia enseña que los patrones del comportamiento moral y la apostasía pueden llevar a las naciones a experimentar consecuencias espirituales. En Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, Pablo habla sobre lo que sucede cuando las sociedades rechazan la verdad de Dios y se entregan a sus deseos pecaminosos. Dice la palabra que Dios los entrega a sus pasiones desordenadas y a una mente reprobada como parte de su juicio. Y esos efectos pueden incluir una sociedad desmoronada. Vemos decadencia moral en los Estados Unidos, injusticia, violencia, falta de paz. Pero esto también lo vemos aquí en España. Y seguramente esto también lo estás viendo en tu país. Hoy en día Estados Unidos enfrenta muchos
de estos desafíos, los está viviendo diariamente. Y ahora que vienen las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, la cosa puede cambiar y mucho. La cosa puede ir a peor. No sé cuándo escucharás esta reflexión, a lo mejor la escuchas cuando ya han pasado meses de las elecciones. Pero hoy en día Estados Unidos enfrenta muchos problemas. Apostasía, rechazo de los principios cristianos. Hemos visto en las últimas décadas que ha habido un alejamiento significativo de los valores cristianos, la verdad de la Biblia, la adoración a Dios. Y en su lugar se ha exaltado el materialismo, el secularismo, la moralidad subjetiva. Y esto se está produciendo día a día. Los últimos 3-4 años de Estados Unidos han sido terroríficos. Hay que ser sinceros. Y no vamos a hacer campaña política, pero es la verdad. Hay una decadencia moral. Las prácticas que la Biblia considera pecaminosas, como el aborto, la redefinición del matrimonio, la sexualidad, la glorificación de la violencia, han sido normalizadas en estos últimos 3-4 años. Luego hay división, hay violencia. Estados Unidos está profundamente polarizada en cuestiones políticas, sociales, raciales. En los últimos 3-4 años, ¿cuántos casos de asesinatos de policías blancos a personas negras han producido? Cientos. ¿Cuántas personas con problemas mentales han entrado en colegios y en institutos? Y habéis visto, y habéis escuchado lo que ha sucedido. La nación está profundamente polarizada. Las tensiones violentas y el colapso del diálogo pacífico son síntomas de una sociedad que ha perdido su sentido de unidad moral. Y Estados Unidos siempre ha sido una referencia mundial, ahora no lo es. Ni militarmente, ni políticamente, ni espiritualmente, ni económicamente tampoco. A lo largo de la historia bíblica, cuando una nación enfrenta el juicio inminente de Dios, Él llama al arrepentimiento. El profeta Jonás fue enviado a Nínive para advertirles sobre su destrucción. Sin embargo, cuando los habitantes de Nínive se arrepintieron, Dios tuvo misericordia y no los destruyó. Jonás capítulo 3, verso 10. Y este ejemplo es una muestra de que el arrepentimiento puede revertir el juicio. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, Dios nos da una promesa de restauración para cualquier nación, sea Estados Unidos, España, Cuba, Venezuela, Francia, Alemania, cualquier nación. Si se humillare mi pueblo, si se humillare Estados Unidos, si se humillare España, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es el deseo de Dios. Esta es una promesa de Dios que yo deseo que se cumpla, no solo en mi país, sino también en tu país. Este versículo que acabamos de leer muestra que la clave para evitar el juicio de Dios es que el pueblo se vuelva a Él en humildad y oración. El juicio no es algo irreversible. Si una nación se arrepiente, busca a Dios y corrige su rumbo moral, Dios puede sanar la tierra. Por eso el llamado es al arrepentimiento. La Iglesia tiene un papel crucial en estos tiempos. Como el cuerpo de Cristo, tú y yo debemos ser una luz en medio de la oscuridad. Debemos ser un ejemplo de justicia, de verdad, en una sociedad que parece alejarse de los principios bíblicos.
En Mateo capítulo 5, verso 14 en adelante, Jesús nos llama a ser la luz del mundo, pero también dice la sal de la tierra. Eso significa que la Iglesia debe ser un faro de esperanza. Debemos orar por la nación, debemos trabajar para transformar las vidas a través del Evangelio. En la primera carta de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, se nos exhorta a orar por los líderes y gobernantes. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es vital que tú y yo oremos por nuestros líderes. Trabajemos para que las decisiones que se tomen sean en favor de la justicia y el bienestar de la sociedad, cosa que no se está haciendo. Los gobiernos que estamos teniendo últimamente están a favor del aborto, están a favor de la eutanasia, están en contra totalmente de Dios. Escocia, por ejemplo, quiere llevar a cabo una ley que prohíbe la oración en los hogares. En Reino Unido a una mujer la llevaron a juicio porque estuvo orando frente a un lugar donde se aborta. Ganó el juicio, fue inocente. Pero esto va a ir a más. Nos van a censurar a todos los que seguimos a Cristo. Nos van a perseguir, quieren silenciarnos. No quieren que busquemos a Dios. Qué curioso que no quieren que oremos en nuestros hogares. Y lo interesante de todo es que ellos dicen que no creen en Dios, son ateos, pero nos prohíben orar, porque ellos tienen miedo de rendir cuentas a Dios. Porque si ellos piensan que hay un Dios, todas las leyes antidios que están llevando a cabo, en el juicio, Dios hará justicia. Aunque el juicio de Dios es justo, también debemos recordar que Él es un Dios de misericordia. En medio de cualquier situación difícil, Dios ofrece su gracia a aquellos que se arrepienten, a todos aquellos que buscan su rostro. Habacuc oró diciendo, en la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc capítulo 3, verso 2. ¡Qué versículo! En la ira, acuérdate de la misericordia. Aun cuando enfrentemos momentos de juicio, dificultad, sabemos que Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a quienes se arrepienten y buscan su rostro. No sé qué pasará en las próximas semanas en los Estados Unidos. No sé si va a ganar Harris o Trump o Harris. Pero lo que va a suceder en ese día puede ser la gota que colma el vaso. Gane quien gane. Como Estados Unidos está polarizado, la gente se va a ir a las calles. Dios quiera que no haya una guerra civil. Pero ahora mismo huele a eso. Huele a guerra. Huele a que Estados Unidos se está autodestruyendo. A menos que Dios extienda su misericordia. No sé si Donald Trump será elegido y será el presidente de oración que necesita Estados Unidos. No sé si ganará Harris. Lo que sí sé es que van a suceder cosas. En Estados Unidos, pero también en Israel. Van a suceder cosas en todo el mundo. Porque Estados Unidos es una referencia. Las naciones que se alejan de los principios de Dios, rechazando su verdad y abrazando la inmoralidad, enfrentan las consecuencias de su comportamiento. Y ahora mismo el juicio de Dios está sobre Estados Unidos. Dios está permitiendo que haya huracanes, que haya tormentas. Está permitiendo que haya incendios. Está permitiendo incluso que haya divisiones. Hay un grupo, hay remanentes en los Estados Unidos que están orando, que están pidiendo a Dios por misericordia. No sé si es la mitad de Estados Unidos, pero la otra mitad está eligiendo vivir sin Dios. La Biblia ofrece una esperanza de redención y el llamado es al arrepentimiento, tanto personal como nacional.
Debemos buscar la justicia de Dios. Debemos buscar a Dios hoy más que nunca. Debemos volvernos a Dios. Tú y yo somos agentes de cambio. Tenemos que interceder por nuestra nación. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, proclamando el mensaje del Evangelio, para que en medio de cualquier juicio, la misericordia de Dios prevalezca. Ojalá el presidente de Estados Unidos sea un presidente de oración. Ahora mismo, de los dos candidatos, Trump es el presidente que podría ser ese presidente de oración. Hemos visto un cambio en su vida después de lo que sucedió hace unas semanas atrás con ese intento de asesinato. En cada discurso ahora Trump está buscando a Dios, está poniendo a Dios en primer lugar. Antes era American First, ¿verdad? América primero. Esto es importante también. Primero Dios. Después, el segundo ministerio más importante, la familia. Y después llegará la nación, pero en ese orden. Primero Dios. Dios está enviando juicio. Juicio a Estados Unidos, juicio al mundo. Pero en medio de ese juicio Dios espera que nos volvamos a Él. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. En la ira a Dios, acuérdate de la misericordia. Hermano, hermana que estás escuchando esta reflexión, busca a Dios y clama a Dios por tu nación.